Bien, para, para realizar el proyecto, pues yo escogí el tema que es postprocesamiento para transferencia de masa en una película caída con el software console Multiphysics, eh, donde pues se ha escogido una figura rectangular, donde primeramente se va al inicio del console, que se da clic en el icono donde dice Model Wizard, luego se escoge la opción que dice espacio 2D, para luego ir a una selección física donde se escoge tanto el transporte de las especies químicas como el transporte de especies diluidas, el flujo de fluido, y dentro de este se escoge el flujo de fase simple. Aquí también se va a seleccionar el flujo laminar, luego se manda a realizar un estudio donde también se escoge como estudio estacionario y luego se pone hecho. Luego de esto pues entramos a los otros parámetros, donde en geometría pues se va a escoger el rectángulo que les mencioné antes. Entonces aquí se escoge sólido con un ancho de 0.02, una altura de 1. En la posición, en el eje X va a ser de 0 y en el eje Y va a ser también de 0. En materiales se va a escoger el agua en estado líquido. Eso, y para el transporte de especies diluidas, dentro de propiedades de transporte, pues tenemos lo siguiente, donde se ve que la utilización de esta ecuación eh, también eh, para el coeficiente de difusión vamos a tener 1 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado sobre segundos en un estado isotrópico. Sin flujo, pues vamos a observar que tenemos la siguiente ecuación para los valores iniciales 1. La concentración va a ser de 0. Para el flujo de entrada igualmente va a tener una concentración de 0. Para la concentración 1, en estado estacionario 1, en estudio 1, estado estacionario, se obtiene la siguiente ecuación con una concentración para las especies C, que es de 5 por 10 a la menos 3. Para el flujo saliente vamos a tener la siguiente ecuación. Y para dentro del flujo laminar, pues obtenemos las propiedades que se presentan en este, como propiedades de fluidos unos, donde tenemos la temperatura que va a ser de 293.15 grados Kelvin. La ecuación a utilizarse es la siguiente. Para los valores iniciales, para el campo de velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, va a ser de 0 metros sobre segundos, con una presión de 0 pascales. Para la pared 1, que se va a utilizar la siguiente ecuación con una condición de pared de no deslizamiento. Para la salida 1 se utiliza la siguiente ecuación. En la condición de contorno va a ser de presión. La condición de presión se va a encontrar en estado estático y esta va a ser de 0 pascales. Para la pared 2 se utiliza la siguiente ecuación con la condición de pared de deslizamiento. En la entrada 1 se utiliza la siguiente ecuación con una velocidad, en la condición de contorno va a ser de velocidad, y esta velocidad va a ser de 0.1 metros sobre segundos. En multifásica tenemos el flujo de reactivos de las especies diluidas, donde el flujo del fluido va a ser flujo laminar y transporte de especies va a ser transporte de especies diluidas. Luego tenemos un mallado de la gráfica, que es el siguiente, como se observa. En estudio 1, pues no es muy relevante, ya que me da los valores el mismo programa. Aquí esta podemos observar que es la gráfica de la concentración. Para la gráfica de la velocidad tenemos la siguiente, y para la presión es esta. Para la concentración a 0,05 metros de longitud tenemos la siguiente gráfica, donde se etiqueta a cada uno de los ejes, tanto el X como el Y. Se pone también en conjunto de datos línea de corte en 2D. Para el gráfico de la velocidad a 0.5 metros de longitud se tiene la siguiente gráfica, donde asimismo pues el conjunto de datos va a ser una línea de corte en 2D y se etiqueta asimismo el eje X y el eje Y.
Para la concentración vertical es el mismo procedimiento. Se pone línea de corte en 2D y se etiquetan los ejes y nos sale la siguiente ecuación. Eso sería todo de mi proyecto. Muchas gracias.